¿Sabías que la Iglesia Luterana, en sus inicios, se identificaba como la Iglesia de la Confesión de Augsburgo? Mi nombre es Arturo Prato Laiseca, de la Congregación La Cruz de Cristo. Estimados hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a la meditación en la Palabra de Dios de este día. El texto correspondiente para la ocasión lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42. Escrito está: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de hacer nuestras oraciones, es preciso que tengamos algunas cosas en cuenta. Ciertamente, no hay que ser un doctor en teología como Martín Lutero para hacer una oración, pero eso no significa que podemos pedir cualquier cosa a Dios y Él nos la va a conceder, solo porque tenemos fe. No, Dios no es una aplicación en el celular en la cual podemos pedir una cosa y esa misma cosa nos llega instantáneamente a la casa. La oración no funciona así. El hombre natural no busca las cosas de Dios, las cosas celestiales y eternas, aquellas que son para su salvación, sino que siempre tiene su cabeza enfocada en las cosas de este mundo y pide cosas como, por ejemplo, vivir en un mundo mejor. Pide ser feliz como un fin en sí mismo, pero todas estas cosas siempre apartadas de la voluntad de Dios. Fíjense cómo nuestro Señor, el maestro de la oración, no dice: Padre, quiero que hagas esto, te ordeno que hagas lo otro, decreto esto, decreto lo otro. No, nuestro Señor, aún en su más profunda agonía, en la cual cualquier ser humano con un poco de compasión acudiría a socorrerlo, ora así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este trago amargo de tu ira, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos demuestra que aún por sobre la visión, voluntad e intereses de los hombres hay algo más sublime y más excelso y digno de prevalecer, que es la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso, la tercera petición del Padre Nuestro dice así: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el caso de Cristo, la voluntad del Padre Celestial fue que sufra esa tremenda agonía y angustia extrema del alma, acompañada de dolores y de maltratos en todo su cuerpo por manos de aquellos hacedores de maldad, y que todo esto lo padezca hasta el punto de la muerte. Y Jesús lo sabía. Y sabía además que todo ese tremendo sufrimiento y muerte no iba a ser en vano, sino que la voluntad santa del Padre Celestial era que Él lo haga para salvarnos a los pecadores. Jesús padeció la cruz en cuerpo y alma para que tú, que hoy sufres las consecuencias del pecado, enfermedades, angustias, ataques de los que hacen maldad y violencia y todo tipo de maltrato, seas libre por la eternidad de estos tormentos. Es por esto, querido oyente, que la fe del cristiano no tiene que ver con cuántas peticiones terrenales Dios nos concede en esta vida. No, la fe del cristiano se fortalece en medio de las pruebas, tentaciones y afrentas que lo hacen aferrarse más y más a la palabra de Dios, que lo hacen buscar más y más de su Señor, recordar sus promesas y celebrar la obra de Cristo, quien cumplió la voluntad de su Padre para rescatarnos de este cuerpo y de este mundo de muerte. La fe verdadera no ora con los pensamientos puestos en las cosas de aquí abajo, las cosas que perecen, que no duran, sino que la fe verdadera ora con la mente del Espíritu, aquella que concibe todas las cosas solo a partir de la palabra de Dios, que entiende su vida y su propósito como un hijo de Dios, que sabe que nadie puede darnos mejor consejo para saber qué pedir que nuestro mismo Señor, aquel que conoce cuáles son las cosas que nos hacen bien, cuáles son aquellas cosas que en verdad necesitamos. La fe verdadera considera los padecimientos y los sufrimientos personales y presentes a la luz de los sufrimientos de su Señor Jesucristo, y sabe que estos son temporales,
pero que traen bendiciones eternas. Por tanto, queridos hermanos en Cristo, pidamos al Señor las cosas que verdaderamente nos hacen falta, aquellas que corresponden a su santa voluntad. Instrucción fiel en la palabra, una fe firme y aferrada a las promesas, un verdadero arrepentimiento para vivir con humildad, de manera que como siervos de lo alto, perdonados ya, rescatados ya, salvados ya, vivamos sujetos a la voluntad divina y no humana. Porque además, siempre el diablo está para motivarnos a buscar las cosas de este mundo. Él quiere desviarnos la mirada de la cruz, de aquel lugar donde fue obrada y lograda nuestra salvación. Así pues, que se haga la voluntad de Dios y no la de nuestra carne, ni de la sociedad corrupta, ni la del diablo. Amén. Oremos. Padre misericordioso, gobernador del cielo y de la tierra, reconocemos que tu buena voluntad se cumple aún sin nuestra oración. Aún así te pedimos que tú derrotes todo lo que se opone a ella, al diablo, al mundo y a nuestra propia naturaleza. En tu misericordia te imploramos que nos fortalezcas y nos mantengas firmes en la fe en tu palabra todos los días de nuestra vida y que nos lleve finalmente a la herencia que has preparado para nosotros en Cristo Jesús, en nombre de quien oramos. Amén. Y la bendición de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.